Primero que todo, muchas gracias a la invitación de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Como le dijo Jaime, mi nombre es Gerardo Marín Buitrago, graduado ya hace 6 años, economista, egresado orgullosamente de esta universidad. Eh, como lo contaba Jaime, tuve la oportunidad de trabajar el tema de regalías con Planeación Nacional. En el trabajo que estoy desempeñando hacia 2009, me pareció muy inquietante la cantidad de recursos que destinan a más que todo a los municipios productores que percibían regalías directas, pero nunca se preocupó por hacer una evaluación de impacto, nunca se preocupó por ver los verdaderos efectos de las regalías en el desarrollo de estos municipios. Siempre las mediciones se hacían sobre indicadores de resultado, sobre cómo íbamos en coberturas de salud, en coberturas de educación, coberturas de alcantarillado, de saneamiento, pero realmente no sabíamos si eso estaba impactando realmente la pobreza, la desigualdad, que de pronto era el objetivo inicial planteado por el programa de regalías. Como ustedes saben, actualmente entró en vigencia un nuevo sistema general de regalías que empezó a operar en el año 2012. Este sistema general de regalías básicamente se modifica teniendo en cuenta el nuevo esquema de ordenamiento territorial en el país, el enfoque de regionalización que da el mismo Plan Nacional de Desarrollo. Pero básicamente nunca, en la exposición de motivos de esta ley, nunca se hizo una evaluación o nunca se midió el impacto de lo que ha sido la contribución de las regalías al desarrollo de los territorios, más cuando esas regalías estuvieron vigentes por 18 años. Entonces, un poco lo que quise hacer, al principio de pronto parecía algo tautológico porque la gente creería que, bueno, estos municipios que perciben ingresos realmente grandes con respecto a otros municipios, pues se creería que obviamente serían municipios menos pobres y menos desiguales. Pero a veces lo evidente o lo obvio no es tan así, es lo que de pronto quise empezar a investigar y digamos que de ahí surge la inquietud de trabajar este tema. Este artículo, esta publicación me la ayudó a financiar el Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural, que es un centro que surge también con el apoyo de convenios con la CEPAL y con el Banco Iberoamericano de Desarrollo. Ellos actualmente están en presencia en todos los países de Latinoamérica. Y digamos que una de las preocupaciones del centro es el enfoque antirrural que tiene este nuevo sistema. Entonces de pronto vamos a hablar de todos estos temitas en la presentación. Uno paso. Está bloqueando el equipo. Bueno. Bueno, la conferencia, la charla, yo la estructuro en 3 partes, una como el marco referencial para que de pronto veamos las grandes diferencias que habían en el antiguo sistema de regalías, donde existían básicamente 2 programas, que era el programa de regalías directa y el Fondo Nacional de Regalías. El programa de regalías directas era el que abarcaba el 80% de los recursos generados por esto, iban específicamente a los municipios productores de recursos naturales no renovables, donde se hacía extracción de recursos naturales no renovables. Se parte también, digamos, haciendo un pequeño recuento de lo que ha sido la centralización fiscal en Colombia y cómo el desarrollo territorial se analiza a partir del nivel de ingresos, la pobreza y la desigualdad de estos municipios. Después se hace una breve exposición sobre el diseño de evaluación de impacto que se utiliza para evaluar el programa de regalías en Colombia. Aquí explicamos por qué de pronto el método más idóneo es el matching por diferencias en diferencias, y también utilizamos este matching diferencias en diferencias, se hace para el periodo 1993-2005, que es el periodo intercensal que tenemos, digamos, disposición de información, y tenemos una línea base, 1993, que fue antes de que empezara a operar el programa de regalías directas en Colombia, y en el 2005, pues digamos, con el nuevo censo ahí digamos, tenemos esos indicadores intercensales. Y fuera de eso hacemos otra estimación para el año 2010 por un matching por estratificación, digamos, para dar mayor robustez y como para que no nos quedara todo este periodo 2005 hacia adelante por fuera. Finalmente, con los resultados obtenidos, teniendo en consideración la nueva estructura del nuevo sistema de regalías, damos unas recomendaciones, se dan unos retos, considerando la capacidad institucional de los municipios, la heterogeneidad de los territorios
Y también explicamos cómo el tema de descentralización fiscal y agencias regionales entran a tomar un rol bastante relevante en el desarrollo de los territorios. Bueno, para empezar con el marco referencial, las regalías en Colombia se incorporan en la Constitución de 1991, en el artículo 360. Se define la regalía como una contraprestación económica del Estado que se causa por la explotación de un recurso natural no renovable. Inicialmente, el programa de regalías en Colombia está destinado específicamente a cubrir coberturas en los sectores básicos, de educación, salud, saneamiento básico, y después de una ley en el 2002 también empezó a destinarse estos recursos a combatir la mortalidad infantil. Cuando se hace ahorita el nuevo sistema general de regalías, dado que las regalías están, digamos, descritas constitucionalmente, lo que se hace es una reforma constitucional en el 2012 por el cual se implementa el nuevo sistema general de regalías. Como sabemos, siempre ha existido un debate público por el tema de regalías en el país. Hay mucha puya, digamos, entre los municipios productores que ahorita están dejando de percibir grandes recursos, y siempre, digamos, que se han tenido evidencias, se ha dado noticias sobre casos de despilfarro de estos recursos, pero, digamos, nunca se había tomado esta variable de corrupción en una modelación, que es lo que vamos a tratar de hacer más adelante. Bueno, ¿cómo fue el desempeño de las regalías en ese periodo de 1993 a 2011, que fue, digamos, el periodo de funcionamiento de las regalías? Como les había explicado, las regalías, digamos, fueron destinadas a cubrir 5 sectores básicos que están ahí: mortalidad infantil, aseguramiento de la población en salud, coberturas en educación básica, coberturas en agua potable y coberturas en alcantarillados. Por decretos reglamentarios, digamos que Planeación trazaba unas metas de coberturas. La meta en mortalidad infantil era el 16.50%, la meta en aseguramiento en salud era el 100%, la meta en educación era también llegar al 100%, las metas en agua potable era llegar a un 93.50% en cobertura, y la meta de alcantarillado era el 89.40%. En esos 18 años en que estuvo, digamos, el antiguo programa de regalías, por ejemplo, la meta de mortalidad infantil solamente la cumplió el 6.90% de los municipios beneficiarios con regalías directas. Incluso la meta de aseguramiento de la salud pobre la alcanzaron más un 27.67% de municipios que no percibían regalías, que están acá, frente a un 22.22%, es decir, hubo mejores resultados en los municipios no receptores de regalías que en los mismos que eran receptores de regalías. En educación de básica primaria, un 17.97% de los municipios cumplieron la meta de educación, y en agua potable un 11.64%, alcantarilla un 8.73%. Es decir, digamos, son datos bastante bajos si lo llevamos a las metas que tenía inicialmente planteadas el programa. De esta manera, como les decía en un principio, la nueva ley de regalías surge a partir del plan de ordenamiento territorial, que es el nuevo enfoque de ordenamiento territorial que surge en el país, en el enfoque de regionalización que se da en el Plan Nacional de Desarrollo, Prosperidad para Todos, y también tiene en cuenta criterios de ahorro para la estabilidad, la equidad, la competitividad y el buen gobierno. Digamos que las diferencias más significativas o las diferencias más marcadas entre el antiguo y el nuevo sistema es que en el antiguo sistema los recursos de regalías se distribuían entre los productores, o sea, un 80% de las regalías se han destinado a los municipios productores, y tan solo un 20% de las regalías iban al Fondo Nacional de Regalías, en el cual podían participar todos los municipios de Colombia. En el antiguo sistema, las asignaciones directas debían destinarse solamente a alcanzar las metas de cobertura para poder financiar los proyectos priorizados en los planes de desarrollo nacional. Se financiaban proyectos atendiendo los acuerdos sectoriales expedidos por un consejo asesor. Y el control y la vigilancia de estos recursos se realizaba a través de la Interventoría Administrativa y Financiera del Departamento Nacional de Planeación. Con el nuevo sistema general de las regalías, los recursos ahorita van distribuidos a todo el país a través de unos fondos, que son el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo de Compensación Regional y un Fondo de Ahorro y Estabilización,
y se mantendrán gradualmente por 6 años unas asignaciones directas a los municipios productores, pero esto, digamos, en un periodo de tiempo ya será nulo. Todos los recursos del Sistema General de Regalías en el nuevo sistema van a financiar proyectos de inversión aprobados por los OCAD, que son los órganos colegiados de administración y decisión, y se crea un sistema de monitoreo, control y evaluación administrado por el DNP. Como les decía, las regalías en el nuevo sistema serán de libre inversión y van a financiar principalmente proyectos de impacto regional. Entonces ese es el nuevo esquema del sistema de regalías. Digamos que ahí están las asignaciones porcentuales que se darán a cada uno de los fondos. El fondo de ahorro pensional va a tener una asignación del total de regalías recaudadas, que la recauda el Ministerio de Hacienda, de un 10%. El fondo de ahorro de estabilización va a tener una asignación del 20%. El fondo de ciencia, tecnología e innovación el 10%. Los recursos restantes, que son el 60%, irían a asignaciones directas, que son para los municipios productores, pero esto va a ser gradualmente, que sería un 35%, el fondo de compensación regional, que va destinado a los municipios que presenten un EBI mayor al 35%, ahí es un 16.50%, y el fondo de desarrollo regional con un 8.32%. En el fondo de compensación regional, como le decía, de ese 16%, el 6.60% va a municipios con un EBI mayor al 35%, y el 1.65% de los recursos va a municipios de categorías cuarta, quinta y sexta. Entonces, de esta manera, analizamos el desarrollo territorial a partir de 3 variables, que son los niveles de ingreso, la pobreza y la desigualdad. Los niveles de ingreso para este caso los tomamos a partir de los ingresos corrientes de libre destinación de las entidades territoriales. La pobreza la medimos en el periodo 1993-2005 con el indicador de necesidades básicas insatisfechas, y para el 2010 incluimos un indicador de pobreza, digamos, que tiene muchas más categorías, que es el índice de pobreza multidimensional. La desigualdad, que la medimos en 1993-2005, la hacemos a través del Gini municipal. Entonces, como les decía, para analizar de pronto los efectos del programa de regalías, más que todo el programa de regalías directa en el periodo de 1993-2005, lo que hacemos es plantear una evaluación de impacto que nos permita ver cuáles fueron los efectos reales de las regalías en el desarrollo de los territorios, y si el nuevo sistema general de participaciones es coherente con los resultados que encontremos. Entonces, para esto, digamos que la tarea inicial, cuando hacemos una evaluación de impacto, es tener un grupo de tratamiento y un grupo de control, un contrafactual. Para seleccionar, digamos, estos grupos, nosotros lo que hacemos, o lo que se hizo, es coger los municipios que se beneficiaron históricamente por las regalías y que en los últimos 10 años las regalías hayan representado más del 20% de su presupuesto total. Digamos donde las regalías, digamos, tengan un rol preponderante en sus recursos. Al hacer este ejercicio, obtenemos que 243 de estos municipios son los que, digamos, que han tenido este peso, o sea, donde las regalías han marcado, digamos, una fuerte diferencia con respecto a los demás municipios, y tenemos otros 770, digamos, donde las regalías no han tenido, digamos, un impacto tan significativo. Sin embargo, dado que hay municipios que se han beneficiado de alguna u otra manera con estos recursos, lo que hacemos es que seguimos con los 243 municipios beneficiarios, pero estos 770 que teníamos acá, solamente seleccionamos 417 que en estos años nunca recibieron un recurso por concepto de regalías, para que, digamos, que la comparación tengamos un grupo de control puro y, digamos, que los resultados sean más verídicos. Entonces hay 353 municipios que de pronto han recibido recursos de regalías, pero les decimos que esto es un grupo de control con efecto de derrame, entonces estos municipios los omitimos del análisis. De esta manera tenemos 243 municipios beneficiarios, que son beneficiarios con recursos de regalías significativamente, y tenemos 417 municipios que es nuestro grupo puro de control. Digamos que antes de hacer las estimaciones hay unos criterios estadísticos que hay que tener en cuenta. Tenemos una muestra mínima, un N mínimo detectable para los efectos de la evaluación, y dados los periodos de tiempo, dicen que para el grupo de tratamiento y para el grupo de control nos basta con tener 190 municipios para lograr unas estimaciones correctas, unas estimaciones adecuadas.
Bueno, este diseño de evaluación es un experimento natural, dado que el programa de regalías surge a partir de la implementación de una ley. Bueno, una de las cosas que cuando ya tenemos definido, digamos, nuestro grupo de control y nuestro grupo de tratamiento, lo que tenemos que hacer, o lo que se hace para tener, digamos, comparaciones fiables, es tener definido un soporte común entre ambos grupos. Para ello, utilizamos una técnica que llama matching o emparejamiento sobre un puntaje de propensión. Lo que es esta técnica es escoger a los municipios, digamos, que tengan características observables similares, y emparejarlos para que las comparaciones se den uno a uno. Y digamos que al final, cuando tenga la estimación, digamos, esta sea correcta. ¿Qué características observables de los municipios tenemos en cuenta en la evaluación? Los ingresos corrientes de libre destinación de estos municipios, la población y la densidad poblacional. Entonces, con estas tres características, lo que hacemos es hacer el emparejamiento uno a uno, digamos, de municipios que tengan estas características en común, y hallar un soporte en común. Entonces, la primera estimación que realizamos para el periodo 1993-2005 es una doble diferencia por matching. Entonces, lo que se hace acá es que nosotros tenemos en una primera parte los municipios receptores de las regalías directas, como los 240 y pico que les mencioné, y en otra parte tenemos los municipios que no han sido beneficiados con ningún recurso de regalías en este periodo de tiempo. Entonces, lo que hace, vamos a tener una línea base, que es el 1993, que es el año censo, justamente, digamos que es un año antes de que empiece a operar el programa de regalías directas, que empieza a operar en 1994, y tenemos una línea de corte inicialmente, que es el 2005, que digamos que es el periodo donde se hizo el otro censo en Colombia. Entonces, lo que se hace básicamente con las diferencias es mirar los cambios significativos, los cambios que han ocurrido tanto en mi grupo de tratamiento como en mi contrafactual, y a la final yo voy a tener un impacto que está descrito por esta diferencia de ATT, que es un impacto promedio sobre los municipios que reciben el tratamiento. Cuando realizamos esta estimación para el periodo 1993-2005, ¿qué nos encontramos? Que para los ingresos municipales, pues acá sí obviamente se obtiene un impacto de un 87.12% sobre los ingresos de los municipios, es decir, que en promedio los municipios receptores de regalías aumentaron sus ingresos en un 87.12%, la variable, digamos, tiene una significancia estadística, pero cuando nos vamos, digamos, a la otra parte, que es analizar los indicadores de pobreza y desigualdad, vemos que los impactos no son significativos. Es decir, en este periodo intercensal, 1993-2005, no se tuvo impacto sobre la pobreza y la desigualdad de estos municipios que fueron receptores de las regalías directas. Como les decía, para pronto no dejar este periodo 2005 hacia adelante vacío, lo que hicimos fue una estimación para el 2010 por otra técnica de evaluación de impacto que se llama matching por estratificación. En este matching por estratificación tomamos una variable que el DNP, digamos, incorporó en el 2010, que es un índice de pobreza multidimensional, que es un índice que agrupa más de 16 categorías de pobreza. Entonces acá, digamos, se tiene en cuenta el hacinamiento, trabajo, cosas como trabajo infantil, barreras de acceso a la educación, también el tema de coberturas de acueducto, alcantarillado, servicios básicos. En total son 16 categorías que toma este índice, entonces digamos que lo hace mucho más fiable de alguna manera. Entonces, lo que se hace es para este modelo es estimar un modelo PROBIT de participación en el programa. Luego también restringimos la muestra de tanto de nuestro grupo de control como nuestro grupo de tratamiento a un área de soporte común. Luego, para cada municipio beneficiario buscamos un puntaje de propensión más cercano, y finalmente calculamos la media de cada uno de los municipios para luego estimar un promedio total. Entonces, para este caso, el área de soporte común para la variable de pobreza nos dio entre un 0.2 y un 0.22%, y finalmente obtenemos un impacto promedio de los tratados que igual que de manera similar a lo que pasó con las variables que analizamos en el 93 a 2005, también dio un impacto no significativo. La variable, el impacto sobre el IPM también fue no significativo en el 2010.
Bueno, digamos, una vez comprobado que definitivamente el antiguo programa de regalías digamos, no cumplió los objetivos iniciales planteados. Digamos que una de las cosas es mirar si el nuevo sistema general de regalías si se ajusta o si da las condiciones para que se presente un verdadero desarrollo territorial en los municipios. Y entonces una de las primeras cosas que observamos es que los municipios productores de regalías, que básicamente se encuentran en las periferias de Colombia, son, digamos, los departamentos que presentan condiciones sociales más desfavorables, obteniendo, digamos, los NBI más altos del país. El nuevo esquema de ordenamiento territorial, igualmente las nuevas asignaciones de regalías, digamos que dividen el país en 6 regiones, que es la zona central, Caribe, nororiental, sur, Amazonía y Orinoquía y el Pacífico. ¿Qué ha pasado? Actualmente, digamos, estos proyectos se han estado, digamos, financiando en menor medida que en el 2012 solamente se alcanzó una ejecución del 66% de los recursos de regalías, digamos, por igual el cambio al nuevo sistema dio, pues digamos, no ha sido muy fácil incluir estos cambios así tan radicalmente, entonces solamente se alcanzó esta ejecución de los recursos. Pero lo que realmente preocupa, bueno, porcentaje de ejecución del sistema general de regalías, por ejemplo, los fondos de compensación regional, que es el fondo que va destinado a los municipios más pobres, solamente ha alcanzado ejecución en todo este periodo de un 46%. Por ejemplo, tiene otro tipo de indicadores, como que el porcentaje de municipios con un NBI mayor al 35% que está participando actualmente en proyectos de desarrollo regional, solamente es el 8.86%, es decir, solamente 64 municipios de 722 que tienen un NBI mayor al 35%, en estos momentos están teniendo participación en esos proyectos de desarrollo regional. Y otro indicador que es que los municipios de categoría quinta y sexta, digamos que son los municipios que perciben menores ingresos tributarios en Colombia, tan solo un 13.69%, que corresponde a 139 de 1015 municipios de categoría 15 y 6, están participando también en estos fondos. Entonces, una de las primeras conclusiones que se deriva de esto es que los municipios definitivamente más pobres de Colombia no están preparados, no tienen una capacidad instalada, digamos, para presentar proyectos y para incorporarse de manera efectiva a esta nueva estructura del sistema general de regalías. ¿Por qué no tuvo efectos el antiguo programa de regalías? Definitivamente, pues nosotros al analizar otro tipo de indicadores, como es el índice de transparencia municipal, pudimos observar que más del 80% de los municipios beneficiarios de regalías directas tenían un riesgo alto y muy alto de corrupción administrativa. Este índice mide la visibilidad, la capacidad institucional y el control y sanción que dan los municipios a temas presupuestales. Otro de los puntos es que de las 4.986 irregularidades técnicas y jurídicas que se dieron en el periodo 2006-2010, solo 226 fueron revisadas por las Contralorías Municipales y solo existieron suspensiones transitorias de los recursos de regalías, pero digamos esto nunca tuvo una sanción, digamos, ejemplar en estos municipios. Esto se puede entender más viendo las obras que se hicieron, las obras que históricamente, digamos, han representado un derroche de las regalías. Por ejemplo, se han hecho monumentos en municipios, por ejemplo, este es en el municipio de Albania, es una india y el presupuesto para esta obra fue de 16.000 millones de pesos. Cosas como un parque de las aguas en el departamento de Arauca, cuya inversión fue de 13.500 millones de pesos, en estos momentos está completamente abandonado. Así tenemos de pronto megacolegios que se han hecho en estos municipios con capacidad hasta de 14.000 estudiantes, cuando en las zonas, digamos, solamente hay 1.000 personas. Entonces digamos que esto se debió a que definitivamente las regalías nunca tuvieron una fiscalización, un control y sanción, y históricamente se hicieron, digamos, este tipo de obras que ni siquiera iban destinados a los objetivos iniciales, que eran las coberturas, pues, del programa. Entonces, como estas obras hay muchos casos, también hay un caso en el municipio de Urilla, en La Guajira,
donde un contrato para mortalidad infantil, donde se hacían actividades de promoción y prevención para la mortalidad infantil, se destinaron 19.000 millones de pesos. Entonces digamos que uno acá se empieza a explicar por qué realmente los impactos sobre la pobreza y la desigualdad pues no se dieron en este periodo de tiempo. Y dada toda esta situación, dado todo lo que pasó, digamos que se hacen se hacen unos desafíos y unos nuevos retos del nuevo sistema general de regalías. Lo que esencialmente se requiere es que se realice un trabajo gradual y diferenciado, considerando la heterogeneidad de los territorios y la convergencia regional. Los territorios en Colombia, nosotros somos un país de regiones y digamos que las diferencias entre territorios en Colombia son muy marcadas, ya sea porque hay unos territorios con vocación o que tienen, digamos, muchos pueblos originarios, territorios que son más marcados por la violencia, ahorita con el tema de restitución de tierras y restitución de víctimas, digamos que es un trabajo análogo que se tiene que hacer. Es necesario que la gestión pública local de los municipios de categoría quinta y sexta, que son municipios que no tienen la capacidad para presentar un proyecto, que ni siquiera tienen instaladas en sus oficinas de planeación la metodología general ajustada, que es digamos la herramienta que da Planeación Nacional para presentar esos proyectos, es necesario que se empiece a mejorar la gestión pública local. Y el otro tema que se veía era que estos municipios que tienen mucha corrupción administrativa, pues que tienen un alto riesgo de corrupción administrativa, que lo que yo hago al agrupar, digamos, 10 municipios en una región que tienen alta corrupción administrativa, lo más probable es que el problema local lo traslade a un problema regional. Entonces, digamos que ahí pueden haber todavía mucho problema y mucho riesgo de corrupción. El otro tema que también es inquietante es el tema el que le dije, el sesgo antirrural que de pronto se presenta en el nuevo sistema. En las zonas rurales del país es donde se presenta un mayor atraso en materia de infraestructura física y social. Las brechas de desarrollo entre los sectores urbanos y rurales, aunque se han ido cerrando progresivamente, aún se mantienen en niveles altos en algunos indicadores. Entonces, acá una de las mayores críticas al nuevo sistema de regalías es que uno de los criterios de asignación que ellos dan es la densidad poblacional, entonces, por ejemplo, ciudades que tengan mucha población van a tener de pronto mayor prioridad a municipios que sean, digamos, municipios de características rurales donde la población no es tan alta, pero que igualmente las condiciones sociales no son las mejores. Entonces, otra recomendación o otro desafío es que es necesario que haya una articulación entre el sistema general de transferencias y el nuevo sistema general de regalías. Actualmente, digamos, son dos sistemas que van aparte y que de pronto, si no se entienden, puede haber mucha ineficiencia y mucha inequidad en la asignación, porque puede haber que un municipio pueda estar recibiendo, digamos, de los dos sistemas de transferencia recursos valiosos, mientras que otros no sean beneficiados. Entonces, actualmente, como está diseñado el sistema, estos presupuestos son aparte y, digamos, no hay un criterio dinamizador entre ambos presupuestos. Otro de los retos que de pronto tiene el nuevo sistema es que indiscutiblemente debe existir un sistema de monitoreo, control y fiscalización del uso de las regalías. Es indispensable que la normatividad minera cuente con los más altos estándares internacionales y que la sociedad disponga de instrumentos adecuados para su veeduría. A uno la verdad, pues cuando yo tuve la oportunidad de trabajar, yo estuve en los departamentos de La Guajira y estuve en el Caribe colombiano, y la gente, es absurdo como la gente acepta, o sea, la gente tiene interiorizado que robar y que la corrupción está bien. Entonces como ese cambio de cultura, esa falta de compromiso ciudadano también, digamos, que debe ser algo que debe empezarse a manejar. Ahorita de pronto con el estatuto anticorrupción que salió, con la ley anticorrupción que salió, de pronto los resultados en materia de fiscalización y normatividad pueden ser mejores. Entonces, definitivamente, si estamos hablando de que el nuevo sistema, digamos, de lineamientos para el desarrollo territorial, es inevitable que también exista, digamos, armonización de otras variables como el medio ambiente,
donde pues este dato no lo alcancé a actualizar, pero en el 2010 habían adjudicados 44 títulos mineros en 14 parques nacionales. Es necesario que el Estado esté dispuesto a renunciar a las explotaciones mineras cuyos costos ambientales sean muy altos. Actualmente el otorgamiento de títulos mineros se dan sin ningún criterio técnico, no se hacen evaluaciones de impacto para ver cuáles son los costos ambientales ni los bienes y servicios ecosistémicos que se están afectando. Entonces, para hablar de sostenibilidad de estos territorios es necesario que digamos que esta variable ambiental y que la normatividad ambiental y minera estén muy articuladas y estén muy de la mano. Otro tema que preocupa bastante es la protección a las minorías étnicas y a los pueblos afrocolombianos, donde constitucionalmente en la Constitución del 91, digamos, había destinados un porcentaje de las regalías para ellos. En la nueva reforma no quedó, pues quedó explícito en un decreto, pero digamos no se tienen claro las maneras como se van a proteger de manera efectiva los derechos de las minorías étnicas. Entonces es necesario implementar mecanismos de participación y fortalecimiento político de estas comunidades, la consulta previa con las comunidades autóctonas y la existencia de autonomía, integridad de su identidad cultural y social, al igual que las riquezas naturales de la nación. El otro tema que les hablaba era el fortalecimiento de la participación de la comunidad, como lo explicaba anteriormente. Es necesario también que se cree una comisión de ordenamiento territorial que regule proyectos de impacto regular. Actualmente los proyectos que están haciendo desarrollo regional no están digamos, pasando por una viabilidad de ordenamiento territorial, o sea, no tienen viabilidad de ordenamiento territorial, entonces se ha detectado que muchos de estos proyectos no van en vía de lo que establece el nuevo esquema de ordenamiento territorial de Colombia. Lo otro que les decía era que se requiere que exista sinergia y armonización con las nuevas leyes que han salido, como la restitución de víctimas, la ley anticorrupción, las alianzas público-privadas y el nuevo esquema de ordenamiento territorial para fortalecer procesos de desarrollo locales y regionales. De esta manera, pues, se hacen unas recomendaciones así muy globales al nuevo sistema general de regalías. Definitivamente la nueva estructura, digamos, va acorde a lo que uno pensaría que requiere la regionalización, el desarrollo territorial de Colombia. Solamente hay que cambiar, digamos, o de pronto replantear los criterios de asignación de los recursos. De pronto que cuando Planeación Nacional establece los criterios, por ejemplo, que el 10% vaya al Fondo de Estabilización, no hay detrás de eso un sustento técnico que diga qué se va a hacer con los recursos de estabilidad. Y lo que se está viendo es que de pronto hay un fenómeno de recentralización de los recursos hacia el gobierno central, por lo que es necesario, digamos, forjar más esos procesos de desarrollo local y regional en el país. Muchas gracias.